El salón Los Espejos del Country Club estaba sofocante esa noche. El murmullo de las otras mesas, celebrando asuntos sin importancia mientras nosotros conmemorábamos 50 años de matrimonio con Arturo, rebotaba en los cristales caros. Arturo, a mi lado, sonreía vagamente, un poco perdido en sus pensamientos desde el incidente de hace 5 años. Damián, mi yerno, presidía la mesa con la arrogancia de un hombre que paga la cuenta con dinero que no ha ganado. Llevaba ese reloj dorado que costaba más que mi primer auto y revisaba la factura digital en la laptop de Arturo, una MacBook Pro plateada que yo le había regalado a mi esposo hacía 3 años, justo antes de que su salud flaqueara. El aire olía a vino caro y a una tensión que solo yo parecía notar. La cena había terminado. Los platos de postre estaban vacíos, manchados con el rastro del chocolate. Llamé al mesero discretamente, intentando no interrumpir la falsa magnanimidad de Damián. «Un café cortado, por favor. Descafeinado». Arturo me miró y asintió levemente, aunque ambos sabíamos que Damián ahora controlaba cada centavo. Desde que Arturo enfermó y Damián se ofreció a gestionar el patrimonio, cada pequeño gusto se había convertido en una transacción humillante, una solicitud de permiso. Yo, Beatriz, de 74 años, pidiendo permiso para un café de $5 en mi propia fiesta de aniversario. La ironía era tan amarga como el café que aún no había llegado. Damián levantó la vista de la laptop, plateada. Su sonrisa era afilada, diseñada para cortar, no para agradar. «¿Suegra? ¿Otro gasto?», dijo, su voz lo suficientemente alta para que la mesa contigua, la de los nuevos socios del club, girara la cabeza. «Con lo que gasta en sus medicinas y esas cremas importadas que tanto le gustan, debería controlarse un poco. ¿No cree que ya es suficiente por hoy?». Pude ver a mi hija Verónica, su esposa, encogerse ligeramente en su asiento. Admiraba su vestido caro, pero evitaba mi mirada a toda costa. Ella era cómplice en esta humillación, una espectadora pasiva de mi lento borrado existencial. Él rió suavemente, haciendo un gesto amplio al mesero, que se había detenido incómodamente a medio camino. «Pero no se preocupe, suegra. Yo invito, como siempre». El «como siempre» resonó en el salón. Las miradas de los otros comensales eran una mezcla de lástima y juicio rápido. Me veían exactamente como él quería, la anciana caprichosa, la carga que su generoso yerno tenía que soportar. Damián disfrutaba ese papel, se alimentaba de mi sumisión forzada. Sentí la sangre subir a mi rostro, un calor que aprendí a controlar. La rabia, aprendí como contadora auditora, es inútil si no se canaliza. La mía estaba helada, precisa, esperando su momento. Ajusté el chal sobre mis hombros, sintiendo el tejido áspero contra mi piel. Miré a Damián directamente a los ojos, sin parpadear, manteniendo la voz serena, casi didáctica, como si explicara una discrepancia en un balance. «Gracias, Damián. No sabía que $5 por un café eran una carga tan grande para la economía familiar». Mi voz fue baja, pero cortó el murmullo del salón. El silencio en nuestra mesa se hizo denso. Verónica se removió, visiblemente incómoda, y Arturo pareció despertar de su neblina, frunciendo el ceño, confundido por el tono. Damián dejó de sonreír, su mandíbula se tensó. Había esperado sumisión, no una respuesta que expusiera su mezquindad. Furioso por mi respuesta, Damián intentó recuperar el control de la situación. «Usted no entiende de economía, Beatriz. Déjeme esto a mí». Quiso cerrar la laptop de Arturo, la MacBook Pro plateada que usaba como suya, con un golpe seco, pero su movimiento fue torpe, contaminado por su ira. Su mano golpeó el vaso de agua que estaba al lado. El agua helada se derramó en un arco perfecto sobre el teclado. Hubo un siseo casi imperceptible, un pequeño chispazo en el borde, y la pantalla se volvió negra instantáneamente. El silencio ahora era total. Damián miró la laptop mojada con auténtico pánico. «¡Maldita sea!», siseó Damián, secando frenéticamente el teclado con una servilleta de tela. «Mire lo que me hizo hacer». Verónica saltó de su silla para ayudarlo, culpándome con la mirada. «¿Ves, mamá? ¿Por qué tienes que provocarlo siempre?». Yo no dije nada, solo observé el objeto pista. La laptop muerta. Damián intentó encenderla. Nada.
Apretó el botón de pánico varias veces. Vi el terror en sus ojos. Y no era un terror de $1000 por el costo del aparato. Era un terror profundo, visceral. Era el terror de un hombre que teme que lo que hay dentro de esa máquina quede expuesto. La celebración del 50 aniversario terminó abruptamente. Damián guardó la laptop mojada en su maletín de cuero, como si fuera una bomba de tiempo. Me lanzó una última mirada cargada de odio antes de llevarse a Arturo y Verónica, casi arrastrándolos, dejándome sola en la mesa con la cuenta pagada y el sabor amargo de la humillación pública. Pero mientras volvía a casa en el taxi que tuve que llamar, mi mente de contadora, esa que Damián creía atrofiada y senil, se activó. Él estaba aterrado. No por el agua. Estaba aterrado de que alguien viera el contenido. Y yo sabía, con una certeza fría, que necesitaba ver exactamente qué era. Yo no siempre fui esta anciana invisible que debe pedir permiso para un café de $5. Mi mente no siempre fue considerada un pasivo. Durante 40 años fui Beatriz Hinojosa, contadora auditora senior. Mi mundo era el orden impecable de los libros mayores, la lógica fría del debe y el haber, y el olor a tinta y papel de archivo que impregnaba mis trajes sastre. Podía rastrear un centavo perdido a través de 3 años de transacciones. Mi firma valía millones para las empresas que auditaba. Damián, en su arrogancia, olvidó esa parte de mi historia. Creyó que los 74 años habían borrado la pericia, cuando en realidad solo la habían refinado, volviéndola paciente y letalmente observadora. Mi vida se construyó sobre sacrificios cuantificables, decisiones que tomé con plena conciencia, pensando en un futuro familiar que ahora Damián intentaba liquidar. El primero fue en 1985. Recuerdo la luz fluorescente de la cocina, parpadeando a las 2 de la madrugada. Afuera llovía, un sonido rítmico que contrastaba con el silencio de la casa. Tenía a mi hija Verónica, de apenas 3 años, dormida sobre mi hombro izquierdo, su respiración cálida en mi cuello. Con la mano derecha, conciliaba las cuentas de una importadora textil, mi último trabajo como empleada de firma. Arturo quería fundar su constructora, pero los bancos le exigían un capital inicial de $50,000 que no teníamos. Esa misma semana, mi jefe en Deloitte & Touche me había ofrecido el puesto de socia junior. Significaba un aumento del 40% y mi propio despacho. Pero Arturo me miró con esa desesperación que desarma. «Beatriz, es mi sueño», me dijo. Así que, a las 2 de la mañana, mientras mecía a Verónica, firmé mi carta de renuncia. Rechacé el ascenso. Usamos mis ahorros de 8 años, esos $50,000, como capital semilla para su constructora. Yo me convertiría en auditora independiente, trabajando el doble de horas por la mitad de la tarifa, desde esa misma mesa de cocina, para mantener la liquidez de la casa mientras él construía su imperio. La segunda gran renuncia ocurrió en 1998. La constructora de Arturo finalmente prosperaba, pero nuestro apartamento alquilado se sentía pequeño. Encontré la casa, una propiedad de 400 metros cuadrados en la zona de Polanco, con un jardín trasero donde Clara, mi futura nieta, podría jugar. El precio era de $250,000. Arturo dudó. La constructora necesitaba reinvertir todo su capital en una nueva maquinaria pesada. «Es demasiado ahora, Beatriz», me dijo, hojeando los catálogos de las excavadoras. Yo no iba a perder esa casa. Era el patrimonio tangible, la seguridad que el negocio de Arturo, siempre fluctuante, no me garantizaba. Así que hice lo que mejor sabía hacer: trabajar. Durante los siguientes 3 años, acepté todas las auditorías forenses que cayeron en mis manos. Viajé a Monterrey, a Guadalajara. Pasé noches en vela revisando fraudes de otras empresas, cobrando por hora, en turnos dobles, turno tras turno, como le gustaba decir a Arturo, mitad con admiración, mitad con culpa. En 1998, me senté sola en la notaría número 45. Firmé la hipoteca de la casa de 400 metros, y en los siguientes 5 años, la pagué íntegramente. Pagué cada uno de esos $250,000 con mi trabajo extra como auditora independiente. Esa casa no era de la constructora de Arturo, era mía. Mi tercer sacrificio fue involuntario. No fue una renuncia,
Fue una usurpación. Sucedió hace 5 años, en 2020. Arturo sufrió ese accidente cerebrovascular leve. No afectó su esencia, pero sí su agilidad mental, su memoria a corto plazo. Lo volvió vulnerable, confiado. Damián vio su oportunidad. Apareció en el hospital, no con flores, sino con una pila de papeles y una pluma costosa. Se sentó junto a la cama de Arturo, su traje oliendo a colonia cara en el ambiente estéril, y le explicó que necesitaba ayudar con la gestión del patrimonio. «Suegro, esto es solo para pagar los gastos médicos y administrativos de la constructora. Para que usted descanse», le dijo Damián a Arturo, con voz suave y tranquilizadora. Arturo, agotado y confundido por los medicamentos, apenas miró los documentos antes de firmar. Yo estaba allí. Intenté leer la letra pequeña, pero Damián interpuso su cuerpo. «Beatriz, por favor, no moleste a su esposo. Son cosas de negocios, muy complejas». Esa fue la primera vez que usó mi edad como un arma contra mi intelecto. Arturo firmó, y Damián obtuvo el poder notarial general. El poder para administrarlo todo, no solo las medicinas. Las consecuencias fueron inmediatas, aunque sutiles al principio. Damián se ofreció a gestionar todas las finanzas para quitarnos preocupaciones. Una semana después del alta de Arturo, mis tarjetas de crédito fueron canceladas. «Es por seguridad, suegra. Hay mucho fraude contra personas mayores», dijo. Luego desaparecieron los talonarios de cheques. «Mejor todo digitalizado. Yo me encargo». Damián me asignó una mesada de $400, depositada en una tarjeta de débito que él monitoreaba. Cada gasto, cada café, cada crema, se convirtió en un ítem sujeto a su aprobación. Empezó el aislamiento financiero. Pero el aislamiento financiero fue solo el comienzo. Damián necesitaba anularme por completo para que su plan funcionara. Empezó a socavar mi credibilidad. Si yo mencionaba una discrepancia en las cuentas que me mostraba, él sonreía con condescendencia. «Beatriz, usted se confunde con los números ahora», me dijo frente a Verónica y Arturo. «Mire, sumó mal esta columna». Yo revisaba y el error no existía, pero él ya había sembrado la duda. Mi hija Verónica, aterrada de perder el estilo de vida lujoso que Damián le proveía, empezó a apoyarlo. «Mamá, Damián solo quiere ayudar, no. Seas terca». El siguiente paso fue el aislamiento social y reputacional. Damián comenzó a insinuar sutilmente al resto de la familia que yo estaba desarrollando demencia senil. «Gasta sin control», le dijo a mi sobrino. El otro día olvidó la estufa encendida. Mentira que Verónica no desmintió. Dejaron de visitarme. Si intentaba interferir en las decisiones sobre la casa o sobre la salud de Arturo, Damián sacaba su arma final, la amenaza velada. «Beatriz, si sigue interfiriendo, podríamos tener que buscarle un lugar más seguro». Fue entonces cuando los folletos del asilo La Arboleda, el más caro y aislado de la ciudad, aparecieron misteriosamente sobre mi mesa de noche. El plan era claro. Él gestionaba el dinero. Yo me convertía en una carga mentalmente incompetente y él liquidaba el patrimonio que yo había construido durante 40 años. El patrimonio que pagué con mi ascenso sacrificado en 1985 y con las noches sin dormir de 1998. Damián creía que yo era una anciana senil, confundida y asustada. No se dio cuenta de que una auditora forense nunca olvida. Una auditora espera, observa y recolecta las pruebas. Y él acababa de derramar agua sobre la prueba más importante de todas. El domingo por la mañana, al día siguiente de la humillante cena de aniversario, el pánico de Damián era palpable. La laptop MacBook Pro seguía muerta. La había dejado secando sobre la mesa del comedor, pero era inútil. «Esto es tu culpa, Beatriz», me gritó. Arturo estaba durmiendo. Verónica intentaba calmarlo. «Damián, cálmate. Compraremos otra». Él la miró con furia. «No entiendes, Verónica. Todo está ahí. Los accesos, las cuentas. Necesito esa máquina funcionando hoy». Su desesperación era tan evidente que incluso Verónica pareció asustada. Fue entonces cuando Clara, mi nieta de 25 años, estudiante de diseño, llegó para la visita dominical. Damián, viéndola, tuvo una idea. «Tú, Clara, eres joven, entiendes de esto.
Lleva esta laptop al servicio técnico. Ahora. Encuentra a alguien que trabaje en domingo. No me importa cuánto cueste. Le entregó el aparato mojado. Clara me miró, confundida por la urgencia. Yo asentí levemente. Haz lo que dice tu tío, querida. Clara, siempre leal a mí, tomó la laptop y salió. Yo me quedé observando a Damián. Estaba sudando frío en pleno octubre. ¿Qué podía ser tan vital en esa laptop que requería un servicio de urgencia en domingo? Mi mente de auditora empezó a formular hipótesis. El domingo se sintió eterno. Damián caminaba por la sala como un animal enjaulado, mirando su celular cada 30 segundos, la laptop MacBook Pro muerta sobre la mesa como una acusación silenciosa. Verónica intentaba calmarlo, ofreciéndole té, pero él la apartaba con un gruñido. Yo me senté en mi sillón, fingiendo leer, pero mi atención estaba fija en la puerta principal. La urgencia de Damián por esa laptop era mi primera pista real. No era un capricho, era necesidad. Cuando el sol comenzó a bajar, pintando la sala de un naranja polvoriento, la puerta finalmente se abrió. Era Clara, mi nieta. Su rostro estaba pálido, casi gris, y sus manos temblaban visiblemente. Damián saltó hacia ella, arrebatándole el maletín de la laptop. «Funciona. ¿Qué te dijo el técnico?», ladró Damián. Clara tragó saliva, sus ojos de 25 años buscando los míos. Dijo que el disco duro estaba comprometido por el agua, que tardaría días. Pagamos el diagnóstico de urgencia, pero no pudo hacer más hoy. La mentira fue fluida, pero yo conocía a mi nieta. Damián maldijo, golpeando la pared con el puño. «¡Inútiles!», subió corriendo a su despacho. Verónica lo siguió, lloriqueando. Clara esperó a que el sonido de sus pasos desapareciera. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y me miró con un terror que nunca le había visto. Se acercó a mí, susurrando, aunque estábamos solas. «Abuela, mentí». Sacó la mano. En su palma no había nada, excepto sus llaves, pero colgado del llavero había un pequeño adorno nuevo. Un llavero de gatito de plástico rosa. El técnico era un joven muy inteligente. Reconoció el nombre de la familia. Me hizo esperar hasta que Damián llamó para preguntar y le dijo la misma mentira que yo repetí. Clara apretó mi mano, pasando el llavero a la mía. Me dijo que recuperó todos los datos intactos del disco duro en menos de 1 hora. Sentí el plástico frío del llavero. «¿Y por qué la mentira, Clara?», pregunté. Mi voz también un susurro. «Porque vio el historial», dijo Clara, sus ojos llenándose de lágrimas. Vio cosas que lo asustaron. «Me dio esto», señaló el gatito. «Es un USB». Me dijo textualmente: «Vi los archivos ocultos de contabilidad B y el spyware que instaló para rastrear a tu abuela. Dile a tu abuela que no vuelva a esa casa o que saque a ese hombre de allí». La advertencia del título. Mi corazón no se aceleró, se volvió hielo. Contabilidad B. Esas eran mis palabras. Esperé hasta las 3 de la madrugada. La casa estaba en silencio absoluto. Damián y Verónica dormían, agotados por su propio pánico. Descalza fui a mi antiguo cuarto de costura, donde guardaba mi vieja PC de escritorio. Era lenta, pero era segura, desconectada de la red de la casa. Inserté el USB del gatito en la torre. La luz del dispositivo parpadeó. Apareció una sola carpeta. Hice clic, y allí estaba. La prueba número 1. Un archivo llamado Contabilidad B TexLSX. Mi pulso era firme. Abrí el documento. La pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad. No era una contabilidad. Era un diario de saqueo. Eran mis cuentas, mis ahorros de toda la vida. Vi la línea exacta. 15 de marzo. Una transferencia de $300.000. Reconocí el número de mi cuenta de inversión, la que abrí en 1990. El destino, un número de cuenta cifrado con un código bancario de Panamá. $300.000. El dinero que había guardado para mi vejez, para la educación de Clara, para cualquier emergencia de Arturo. Se había ido, y lo había hecho el 15 de marzo, justo 2 días después de convencer a Arturo de que yo ya no entendía de números. El archivo Contabilidad B.xlsx era la evidencia del qué. Ahora necesitaba el cómo. ¿Cómo movió $300.000 de una cuenta que también estaba a mi nombre? ¿Cómo lo hizo sin mi firma?
La respuesta tenía que estar en esos papeles que Damián le hizo firmar a Arturo en el hospital hace 5 años. Mi mente se desplazó al despacho de Arturo. La caja fuerte estaba oculta detrás de un falso panel de caoba, una reliquia de los años 80. Damián era arrogante. Revisaba mis gastos de $5, pero era demasiado soberbio para cambiar las cosas fundamentales. Él creía que yo ya no recordaba. Bajé las escaleras. La puerta del despacho estaba cerrada, pero no con llave. Entré. El olor a cuero viejo y al polvo de los libros de ingeniería de Arturo llenaba el aire. Corrí el panel. Allí estaba la caja fuerte, gris y anticuada. La combinación. Damián creía que mi mente fallaba, pero una auditora nunca olvida los números que importan. Giré el dial. Derecha, 10. Izquierda, 25. Nuestro aniversario. El mismo que acabábamos de celebrar. La puerta cedió con un clic sordo y pesado. La abrí lentamente. Adentro estaba el desorden de Arturo. Pasaportes viejos, las escrituras originales de la casa, las que yo pagué, y una carpeta azul de aspecto legal. La saqué. Mi nombre y el de Arturo estaban en la etiqueta, pero Damián había añadido una segunda etiqueta debajo. Gestión patrimonial. Poder notarial. Abrí la carpeta. Eran los documentos del hospital. Mis manos no temblaban. Estaban frías y precisas. Hojeé las páginas, saltando la jerga legal sobre gastos médicos que Damián le había leído en voz alta a Arturo. Lo encontré en la página 4. Artículo 4. No era un poder para gastos médicos. No era un poder administrativo. Era un poder general e irrestricto. Saqué mis gafas de lectura del bolsillo de la bata para asegurarme. Las palabras saltaron de la página, claras y mortales. Para vender, hipotecar, grabar, transferir y administrar todos los bienes muebles e inmuebles. Arturo, en su confusión post-ACB, le había entregado el reino. Le había dado la autoridad legal para mover esos $300,000, para vender la casa, para hacerlo todo. La prueba número 2, el arma del crimen. No era para medicinas, era para venderlo todo. Damián no solo estaba robando, lo estaba haciendo bajo una apariencia de legalidad que él mismo había fabricado. Esto explicaba su pánico por la laptop. Allí debían estar las transacciones, las comunicaciones con Panamá. Pero este poder notarial explicaba por qué se sentía tan seguro, tan impune, tan capaz de humillarme en público. En papel, él era el dueño de mi vida. Ahora entendía que el robo de $300,000 no era el final, era solo el comienzo. Al día siguiente, martes, Damián seguía furioso por la laptop. Inútil. Estaba en el teléfono en el jardín, gritándole a alguien, probablemente a un banco. Verónica había salido de compras. Su terapia habitual para el estrés. Era mi oportunidad. Recordé los folletos del asilo La Arboleda que él había dejado casualmente sobre mi mesa de noche la semana pasada. La amenaza velada. Si el poder notarial era su escudo legal, la amenaza de declararme senil era su póliza de seguro. Necesitaba que verbalizara esa amenaza. Necesitaba la prueba número 3. Tomé los folletos satinados de mi cajón. El lugar parecía un resort de lujo, pero las rejas eran altas y estaba a 3 horas de la ciudad. Aislamiento total. Fui a mi habitación y busqué mi teléfono móvil, el modelo sencillo que Clara me había regalado. Activé la grabadora de voz y la puse en el bolsillo de mi delantal. Me aseguré de que el micrófono estuviera despejado. Mi corazón latía un poco más rápido ahora. Esto no era revisar documentos. Esto era provocar al oso en su propia guarida. Respiré hondo. Compuse mi rostro en una máscara de confusión y fragilidad. Bajé a la cocina, donde él estaba sirviéndose un whisky, a pesar de que eran las 11 de la mañana. Sostuve los folletos del asilo La Arboleda en mi mano temblorosa, un temblor que exageré ligeramente. «Damián, querido», empecé, usando la voz trémula que él tanto despreciaba. «Encontré esto. ¿Esto es para Arturo? ¿Estamos pensando en mudarlo?» Jugué a la tonta, a la esposa preocupada y confundida. Él me miró con desdén, bebiendo su trago de golpe. El olor a alcohol era agrio. Se rió, una risa corta y brutal. «No, Beatriz, no es para Arturo. Es para usted». Se acercó, invadiendo mi espacio personal. «Arturo está bien aquí. Es usted la que causa problemas, la que se confunde,
La que gasta dinero que no tenemos. Señaló los folletos en mi mano. He estado investigando opciones. La Arboleda es el mejor. Tienen atención especializada para su condición. La condición que él había inventado. Mi mano, dentro del bolsillo del delantal, se aferró al teléfono. Mantuve la farsa. Pero, Damián, esta es mi casa. Yo no quiero irme. Verónica no lo permitiría. La mención de Verónica lo enfureció. Verónica hará lo que yo diga. Ella entiende la situación. Agarró mi brazo, sus dedos apretando con fuerza. Escúcheme bien, Beatriz. He sido paciente. Pero si usted no firma la venta voluntaria de la casa la próxima semana, las cosas se pondrán feas. No puedes obligarme, susurré, sintiendo el dolor en mi brazo. Su rostro se contorsionó en una máscara de triunfo legalista. «Oh, ¿no puedo?», se acercó a mi oído. «Si no firmas, Beatriz, usaré el poder notarial de Arturo y le diré al juez exactamente lo que todos ya saben, que estás loca, que estás senil y eres un peligro. Arturo ya no decide nada, yo decido». Me soltó empujándome ligeramente hacia atrás. Era la prueba, la coacción explícita. Me retiré a mi cuarto, temblando, pero esta vez de victoria. Guardé la grabación. La prueba 3 estaba asegurada. Tenía el qué, el robo de 300.000, el cómo, el poder notarial y la amenaza, la grabación del asilo. Pero algo faltaba, el pánico de Damián por la laptop y su prisa por vender la casa parecían desproporcionados. Incluso con $300.000, él seguía desesperado. ¿Por qué? Un auditor siempre sigue el rastro del dinero desesperado. Por lo general conduce a deudas. ¿Qué deudas estaba pagando? Mi mirada se posó en la escritura original de la casa, la que yo había visto en la caja fuerte. Y sí, él ya la había usado. Era lunes por la mañana. Esperé a que Damián saliera en su Mercedes G-Wagon, ese auto ridículamente caro que supuestamente la constructora le había asignado. Usé mi viejo teléfono de tapa, no el smartphone, y marqué un número que no había usado en una década. Ricardo Mendoza, un antiguo colega mío, un auditor junior que yo había entrenado en los 90 y que ahora era subdirector en el registro público de la propiedad. Atendió al tercer tono. «Jefa Beatriz», dijo, su voz sorprendida. «¡Qué milagro! Ricardo, necesito un favor. No oficial. Estoy revisando el patrimonio de mi esposo y hay discrepancias». Le di la dirección de mi casa, la de 400 metros cuadrados. «Solo necesito saber si hay algún movimiento reciente. Gravámenes, hipotecas, cualquier cosa en los últimos 6 meses». Pude oírlo teclear mientras hablábamos. «Beatriz, sabe que no debería», empezó. «¿Ricardo?», lo interrumpí, mi voz fría. Fui yo quien ignoró esa auditoría de Constructora Garza en el 98, la que le habría costado su licencia. Compruébelo. Hubo un silencio. Luego, el tecleo se hizo más rápido. «Denme 5 minutos, jefa», dijo. Colgó. Esos 5 minutos fueron los más largos de mi vida. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Ricardo con un archivo PDF adjunto. Lo abrí en el viejo computador. Mis ojos escanearon el documento. Era una escritura de hipoteca, un nuevo gravamen sobre mi casa. La fecha, hace 3 meses. El monto, $250.000. El acreedor no era un banco, era un fondo de inversión de alto riesgo, de esos que prestan a tasas de usura a jugadores desesperados. La prueba número 4. El golpe de gracia. Había hipotecado mi casa. Había puesto en riesgo el techo de Arturo, el mío, el legado de mi familia, para pagar sus deudas de juego. Los $300.000 de Panamá no habían sido suficientes. Ahora entendía la prisa por vendérmela. Necesitaba liquidar la propiedad antes de que el préstamo venciera y el fondo de inversión ejecutara la hipoteca. Estaba pagando sus deudas con mi casa. Tenía las 4 pruebas: el USB, el poder, el audio y la hipoteca. El panorama estaba completo. El auditor había cerrado el caso. Ahora, la estratega tenía que actuar. El lunes a las 9:00 AM, Damián salió en su Mercedes G-Wagon, probablemente para presionar a sus prestamistas, furioso por no tener acceso a la laptop. Yo no perdí tiempo. Tenía el USB del gatito.
la copia del poder notarial que había fotografiado en el despacho y el PDF de la hipoteca de $250,000. Había llamado a la doctora Salas el viernes por la noche, usando el pretexto de actualizar mi testamento. Es la mejor abogada litigante de Midtjylland, la ciudad, conocida por su frialdad y su precisión quirúrgica. Su oficina estaba en el piso 30 de una torre de cristal en Reforma. Tomé un taxi. No usé el auto de la casa que Damián rastreaba. Me sentí como la auditora que fui, entrando a una junta hostil. Llevaba las pruebas en una carpeta sencilla, no en mi bolso. Mi objetivo no era la emoción, era la ejecución táctica. La doctora Salas me recibió a las 10:00 am en punto. Su oficina olía a café fuerte y a madera pulida. No hubo charlas triviales. ¿Testamento, Beatriz? Su voz sonaba a urgencia, dijo, mientras me ofrecía un asiento. Puse la carpeta sobre su escritorio de vidrio. Doctora, quiero una auditoría. Fui contadora 40 años, y mi yerno aquí ha estado desfalcando el patrimonio de mi esposo. Ella arqueó una ceja. Le entregué el USB. Prueba A. $300,000 transferidos a Panamá el 15 de marzo, obtenidos de la laptop de mi esposo. Esto es del técnico. Luego las fotos del poder notarial. Prueba B. El poder general y restricto que obtuvo de Arturo cuando estaba sedado en el hospital. Ella leyó el artículo 4 del poder y su expresión se endureció. Esto es un arma cargada, Beatriz. Con esto, él puede venderlo todo, legalmente. Ya lo hizo, respondí, entregándole la impresión del PDF de la hipoteca. Prueba C. Un gravamen de $250,000 sobre mi casa, para pagar deudas de juego, contraído hace 3 meses. La doctora Salas me miró, y por primera vez vi respeto, no lástima. ¿Y la prueba D? Preguntó. Saqué mi teléfono. Puse reproducir a la grabación de voz. La voz de Damián llenó la oficina climatizada. Le diré al juez que estás loca. Arturo ya no decide nada. La abogada sonrió fríamente. Coacción, fraude, abuso de confianza. Tenemos todo. La doctora Salas se levantó y fue a una pizarra blanca. Trazó el plan legal en 4 pasos. El poder notarial es el eje. Debemos anularlo inmediatamente, pero para eso necesitamos a Arturo. ¿Está él bajo la influencia de Damián? Asentí. No lo deja solo. Verónica actúa como su carcelera, por miedo a perder su estilo de vida. La abogada me miró fijamente. Beatriz, el primer paso es físico, no legal. Debe sacar a Arturo de esa casa. Antes de que Damián sepa que estamos actuando, Arturo debe estar en un lugar seguro y bajo nuestra protección. Sin él, Damián puede argumentar que actúa bajo sus deseos. ¿Puede hacerlo mañana? Asentí. Mañana a las 9:00 am. El martes amaneció tenso. Damián estaba en el desayuno, revisando su celular con frustración, claramente molesto por la falta de fondos o información. Le había dicho a Arturo la noche anterior que tenía una cita médica de rutina con un nuevo especialista cardiovascular, uno que no aceptaba los seguros de Damián. Era una mentira calculada. Arturo, en su neblina cognitiva, aceptó. Damián, sin embargo, desconfiaba. Yo los llevo. ¿Dónde es el consultorio? Le di una dirección falsa en Santa Fe. No es necesario, Damián. Es una consulta larga y no quiero que pierdas tu día. Clara nos llevará. La mención de Clara pareció calmarlo. La veía como una tonta inofensiva, no como mi aliada. A las 9:00 am en punto, Clara llegó. Damián nos observó desde la ventana del despacho mientras ayudabas a Arturo a subir al auto. Llevé a Arturo conmigo, pero dejé su celular personal sobre su mesa de noche cargando. Damián insistió en que lo llevara. No, querido. Las reglas del nuevo doctor. 0 interferencias electrónicas en el marcapasos. Una mentira absurda. Pero Damián estaba demasiado preocupado por su propio colapso financiero como para notar la falla lógica. En el momento en que el auto dobló la esquina, saqué la batería del teléfono de Arturo que sí traía conmigo, el que Damián no conocía, y puse el mío en modo avión. Estábamos fuera del radar. No fuimos a Santa Fe. Fuimos directamente al apartamento de Clara en la colonia Roma. Era un lugar pequeño, de 60 metros cuadrados, pero lleno de luz y plantas. Un refugio seguro. Arturo parecía confundido. ¿Dónde está el doctor, Beatriz? Lo senté en el sofá.
Le tomé las manos. Sus manos, que antes eran fuertes y construían edificios, ahora temblaban ligeramente. Arturo, mi amor, no hay doctor. Estamos aquí porque Damián te ha estado robando. Le expliqué lentamente la hipoteca de $250,000 sobre nuestra casa. No mencioné los $300,000. Era demasiado para él. Pero la casa, nuestra casa de 400 metros, la entendió. ¿Damián hipotecó la casa? Vio el miedo en mis ojos y su confusión se convirtió en una ira lúcida. Arturo estaba seguro. Clara tenía instrucciones de no abrirle a nadie y de no contestar llamadas de Damián o Verónica. El siguiente paso era la ofensiva legal. Dejé a Arturo con Clara y tomé otro taxi de regreso al centro. Eran las 10:45 a.m. Me reuní con la doctora Salas no en su oficina, sino en la entrada del juzgado civil. Ella ya tenía los documentos preparados, una pila de papeles de 50 páginas. El juez de guardia nos espera. Arturo está seguro, ¿verdad? Completamente, respondí. Bien, porque en el momento en que presentemos esto, Damián recibirá una notificación electrónica en 30 minutos. La Guerra Fría se acaba, Beatriz. Eran las 11:00 a.m. del martes. Entramos al juzgado. La doctora Salas presentó la solicitud de emergencia. No era un juicio completo. Era una medida cautelar urgente. Citamos dos cosas: el estado cognitivo vulnerable de Arturo, que invalidaba el consentimiento del poder notarial original, y el fraude evidente. La prueba clave fue la hipoteca de $250,000. Demostramos que los fondos no entraron a las cuentas de Arturo, sino que se desviaron para pagar deudas personales de Damián. La grabación de la amenaza de asilo fue la cereza del pastel, demostrando la coacción. El juez leyó el expediente en silencio. Vio las fechas, vio el monto, vio el poder irrestricto y la hipoteca subsecuente. No tardó ni 15 minutos. Firmó la orden. Se concede la revocación cautelar del poder notarial 881-A. Se ordena el congelamiento inmediato de todas las cuentas mancomunadas y de las cuentas de la constructora de Arturo Hinojosa, pendientes de auditoría forense. La doctora Salas me entregó una copia. Sentí el papel, aún tibio, de la impresora del juzgado. Era la primera vez en 5 años que respiraba hondo. La doctora Salas fue implacable. Inmediatamente envió las notificaciones electrónicas a Damián, a Verónica, a todos los bancos donde teníamos cuentas y al registro de la propiedad, para bloquear cualquier intento de Damián de vender la casa con el poder ahora inútil. Sabíamos que Damián estaría en su oficina intentando mover dinero. La notificación le llegaría como una bofetada. Imaginé su rostro al ver el correo del juzgado. El congelamiento de las cuentas cortaba su oxígeno. No podía pagar a sus prestamistas. No podía huir. No podía ni siquiera poner gasolina en el Mercedes G-Wagon. Ahora venía la parte más delicada. Damián estaría furioso, acorralado. Intentaría contactar a Arturo, y al no encontrarlo, su pánico se volvería nuclear. Volví a casa, sola. La casa se sentía enorme y vacía. Mi teléfono empezó a sonar a las 11:45 a.m. Damián. Dejé que sonara. Damián de nuevo. Verónica. Damián. Las llamadas eran frenéticas. Luego los mensajes. ¿Dónde está Arturo? ¿Qué hiciste, Beatriz? ¿Qué significa este correo del banco? Yo preparé una taza de té. Observé el teléfono vibrar sobre la mesa de la cocina. El cazador ahora era la presa. Sabía que Damián no podía huir. Sus $300,000 estaban en Panamá, pero sus deudas de $250,000 estaban aquí. Y ahora sus cuentas locales estaban congeladas. Estaba atrapado. Pero congelar el dinero no era suficiente. Yo no quería solo el dinero de vuelta. Quería justicia. Quería que la humillación que sufrí en ese restaurante le fuera devuelta, multiplicada por cada centavo que robó. Quería que Verónica, mi hija, lo viera caer. Necesitaba una confesión pública, una rendición frente a la familia que él había manipulado. Dejé que Damián y Verónica se cocinaran en su propio jugo durante 24 horas. El miércoles por la tarde, la casa estaba en silencio. Sabía que estaban en su ala de la casa, susurrando, planeando, probablemente intentando encontrar a Arturo. Era hora de lanzar el anzuelo. Marqué el teléfono de Damián. Contestó al primer tono,
Su voz era un gruñido ahogado. «Beatriz, ¿dónde demonios está Arturo? Has cometido un error terrible». Mantuve mi voz temblorosa, la misma que usé para la grabación del asilo. «Damián, estoy tan asustada». Lloré falsamente. «Esos papeles del juzgado. No, entiendo nada. Están congelando todo. No pude pagar ni el supermercado». Hubo un silencio en la línea. Pude oírlo pensar, recalcular. Su ira se transformó en oportunismo. «Beatriz, tranquila. Es un error burocrático. Es por eso que yo manejo las cosas. ¿Dónde está Arturo?» «Lo llevé a casa de mi hermana». Mentí. Estaba asustado por los correos. «Damián, creo que tienes razón. Ya no puedo con esto. El asilo, la arboleda. Quizás es la mejor opción». El silencio fue total. Damián no podía creer su suerte. Pensó que mi acción legal había sido un error de pánico, no un ataque calculado. Creyó que lo había llamado para rendirme. «Suegra, Beatriz, estás haciendo lo correcto», dijo, su voz volviéndose untuosa y falsa. «Es lo mejor para todos. Si cooperas, yo puedo arreglar este lío del juzgado. Solo necesito que firmes la venta voluntaria de la casa. Con eso podemos pagar todo y asegurar tu futuro en la arboleda». Él creía que yo no sabía de la hipoteca. «Sí, y firmaré», dije sollozando. «Solo quiero hacerlo bien. Quiero que todo esté en orden. Damián, quiero convocar una junta familiar de emergencia». «¿Una junta? ¿Para qué?», dijo desconfiado. «Para firmar la venta de la casa frente a todos y para discutir mi retiro. Quiero que Verónica esté allí. Quiero que todos entiendan que esta es mi decisión, que tú tenías razón». Le estaba dando todo lo que él quería: la casa, mi internamiento voluntario y la validación pública. Era una trampa, irresistible para un narcisista. «¿Cuándo?», preguntó, su voz ahora ansiosa por cerrar el trato. «Mañana por la noche», respondí. «Jueves, a las 7:00 p.m., en la sala principal. Trae los papeles de la venta de la casa. Yo traeré a Arturo. Solo arréglalo, Damián, por favor». Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Dejé el teléfono. La actuación me había dejado agotada, pero el plan estaba en marcha. La trampa estaba puesta. El escenario para el clímax estaba listo. Llamé a la doctora Salas. «Está hecho. Jueves, 7 p.m. Él traerá los papeles de la venta, creyendo que voy a firmar». La doctora Salas hizo una pausa. «Excelente. Estaré allí, pero no me presentaré como su abogada. Me presentaré como su asesora patrimonial». «Perfecto», dije. «Y doctora, ¿podría hacer una llamada? Quiero que la grúa que va a recoger el Mercedes G-Wagon llegue exactamente a las 7:30 p.m. y también notifique al administrador del dúplex de la calle Moliere. El desalojo debe ser de 48 horas». Damián creía que iba a celebrar mi rendición. Estaría preparando su mejor traje, saboreando el momento en que la anciana senil finalmente le entregaría la llave de los $800,000 del valor de la casa. Le daría el escenario público que tanto ansiaba. Pero los protagonistas estarían cambiados. Él no sabía que yo tenía el USB, la grabación y la hipoteca. No sabía que las cuentas ya estaban congeladas y el poder revocado. No sabía que estaba asistiendo a su propio funeral financiero. Y yo sería la encargada de leer el panegírico. El jueves por la tarde, horas antes de la junta familiar de las 7:00 p.m., la casa era una olla a presión. El aire estaba denso, vibrante con la ansiedad reprimida de Damián. Yo había pasado el día en la cocina, horneando galletas de avena. El aroma dulce y hogareño era una máscara grotesca para la carnicería financiera que había planeado. Damián y Verónica estaban atrincherados en su ala de la casa. Desde el martes a las 11:00 am, cuando la doctora Salas activó el bloqueo, su mundo se había desmoronado en silencio. El congelamiento de las cuentas era absoluto. No tenían liquidez, ni siquiera para la gasolina del Mercedes G-Wagon. Esta era mi victoria intermedia. Un golpe quirúrgico que no resolvía la propiedad de la casa, pero cambiaba la dinámica por completo. Damián ya no era el depredador jugando con su comida. Era un adicto desesperado por su próxima dosis, y yo controlaba el suministro. La junta familiar, que él creía era su idea, su triunfo, se había convertido en su única línea de vida.
Necesitaba que yo firmara la venta de la casa, no solo para internarme en el asilo, sino para pagar a los prestamistas de la hipoteca fraudulenta de $250,000 que estaban a punto de ejecutar. A las 4:40 p.m., Verónica bajó a la cocina. Era la primera vez que la veía en 24 horas. Sus ojos, normalmente altivos, estaban rojos e hinchados por el llanto. No llevaba sus aretes de diamantes, ni su reloj Cartier. «Mamá». Su voz era un quejido agudo, infantil. «¿Por qué hiciste esto? Damián dice que lo arruinaste todo. La tarjeta del supermercado fue rechazada. Rechazada, mamá. ¿Entiendes la humillación?» Ella estaba de luto. No por la traición de su esposo, sino por la pérdida de su estatus. Puse una bandeja de galletas en la rejilla. El calor me golpeó la cara. Me volví hacia mi hija. Mi voz era el epítome de la calma. «Verónica, por eso convoqué la junta, para arreglar este desastre. Los bancos se asustaron. Damián necesita mi firma para calmarlos. Todo se solucionará esta noche». Le ofrecí una galleta. Ella la rechazó con un sollozo. Mi hija de 48 años, tan débil y tan controlada por el dinero, que estaba dispuesta a creer cualquier mentira que le prometiera la devolución de sus tarjetas de crédito. Justo entonces, Damián apareció en el umbral de la cocina. El cambio en él era impactante. No llevaba su habitual traje de lino. Vestía unos jeans gastados y una camisa de golf arrugada. El broker frustrado había reemplazado al magnate. Tenía ojeras oscuras y olía a sudor rancio y whisky. En su mano no estaba su maletín de cuero, sino una carpeta de documentos desgastada. Los papeles de la venta de la casa. «¿Dónde está Arturo?», gruñó. No preguntó, demandó. «Clara lo traerá a las 6:50 p.m., Damián. Estará aquí para las 7 en punto, como acordamos», dije suavemente. «Y mi asesora patrimonial, la doctora Salas, llegará al mismo tiempo. Ella revisará los papeles del asilo, la arboleda, para asegurarse de que mi retiro esté bien financiado». La mención de la asesora lo hizo dudar. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. Pero la carnada de la arboleda y el financiamiento era demasiado fuerte. Él necesitaba que todo pareciera legal para cuando el dinero de la venta de la casa llegara a sus manos. Él asintió bruscamente. «Más vale que estés lista para firmar, Beatriz. No estoy de humor para tus juegos seniles. Esta noche, esto termina». Se acercó y tomó una galleta de la bandeja, masticándola con furia, como si me estuviera devorando a mí. La dinámica había cambiado irreversiblemente. Yo tenía la sartén por el mango, pero él seguía creyendo que sostenía el cuchillo. Su desesperación por la falta de fondos lo hacía doblemente peligroso y totalmente predecible. Estaba acorralado y no lo sabía. Volvió a subir a su despacho, gritándole a Verónica que se arreglara y dejara de llorar. Me quedé sola en la cocina. El olor a galletas ahora me parecía nauseabundo. La victoria intermedia estaba asegurada. El Love's enemigo estaba financieramente neutralizado y marchaba voluntariamente al campo de batalla que yo había elegido. La tensión para el gran confronto era palpable. Solo faltaban 3 horas para que la contadora auditora abriera los libros de cuentas frente a una audiencia. El jueves a las 7:00 p.m. en punto, la sala principal de la casa, mi casa, se sentía como un tribunal. Había hecho que Clara trajera a Arturo 5 minutos antes. Arturo estaba sentado en su sillón favorito, confundido pero tranquilo, sosteniendo mi mano. Yo estaba serena. El aire olía a la cera de limón que había usado en los muebles esa tarde y a la colonia cara de Damián, un aroma viciado de arrogancia. Damián y Verónica se sentaron frente a nosotros, en el sofá de seda. Damián lucía triunfante. Había recuperado su compostura y su traje caro. Verónica, a su lado, sonreía con nerviosismo, aliviada de que su calvario financiero estuviera a punto de terminar. La trampa estaba servida. «Buenas noches», dije, mi voz resonando en el silencio. «Gracias por venir a esta junta de emergencia». Clara, mi leal nieta, estaba de pie junto a la gran televisión del salón, con su propia laptop conectada, lista. La doctora Salas entró en ese momento. Era la imagen de la elegancia profesional, con un traje sastre gris perla y una carpeta timbrada bajo el brazo.
Les presento a la doctora Salas, dije. Es mi asesora patrimonial. Está aquí para asegurarse de que mi retiro sea manejado correctamente. Damián la miró con una mezcla de fastidio y evaluación, calculando si ella sería un obstáculo. Decidió que no. Damián no perdió el tiempo. Sacó la carpeta desgastada con los papeles de la venta de la casa. Los deslizó sobre la mesa de café con un gesto magnánimo. «Beatriz, me alegra que finalmente aceptes la realidad», comenzó, su voz untuosa. «El asilo La Arboleda es lo mejor, es lo más responsable. Traje los papeles de la venta de la casa y los formularios de admisión voluntaria al asilo. Si firmas ahora todo, este lío con los bancos se arreglará mañana por la mañana». Verónica asintió vigorosamente, su mirada fija en los papeles que representaban su salvación. Extendió una pluma Montblanc. «Firma aquí, suegra. Y aquí». El foco estaba en mí. Arturo frunció el ceño, apretando mi mano, pero lo tranquilicé con una caricia. No toqué la pluma. En lugar de eso, miré a Damián con una calma que pareció descolocarlo. «Claro que firmaré, Damián, pero antes de hacerlo, quería revisar las cuentas. Solo para mi tranquilidad. Después de todo», hice una pausa. «Fui contadora 40 años, ¿recuerdas?» La sonrisa de Damián flaqueó. «¿Cuentas? Beatriz, no es el momento de confundirnos con números». «Oh, pero es exactamente el momento», lo interrumpí suavemente. «Clara, querida, ¿podrías poner la primera diapositiva?» Clara apretó una tecla. La pantalla de la televisión de 60 pulgadas cobró vida. No era una diapositiva, era una hoja de cálculo. La misma hoja de cálculo del USB del gatito. Era el archivo contabilidad b.exlsx. Damián se quedó helado. Reconoció la interfaz. Verónica miraba la pantalla, confundida. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Tus gastos de cremas?» «No, querida. Es algo mucho más sustancial», dije. Señalé la pantalla. Clara usó el cursor para resaltar una línea específica. «Damián, estoy un poco confundida con esta transacción. Aquí dice 15 de marzo. Una transferencia de $300.000 desde mi cuenta de inversión. El destino parece ser una cuenta offshore en Panamá. En 1800. ¿Qué invertiste exactamente esos $300.000, Damián?» El color desapareció del rostro de Damián. Miró a Clara, luego a mí, como si viera fantasmas. Eso es confidencial. Son estrategias de inversión». Verónica, viendo el pánico de su esposo, saltó en su defensa. «Mamá, lo estás confundiendo. Estás acosándolo. Damián solo ha tratado de protegernos. Tú eres la que está enferma. Tú eres la que olvida las cosas». Se giró hacia Arturo. «Papá, dile algo. Dile que deje de atacar a Damián». Arturo solo me miraba a mí, sus ojos recuperando un brillo de claridad que no había visto en años. La ira lo estaba enfocando. Damián intentaba recuperar el aliento, tartamudeando sobre portafolios diversificados. «¿Protegerme, Verónica?», pregunté, mi voz bajando un tono. «¿Protegerme como cuando Damián me amenazó con internarme si no le entregaba la casa?» Verónica palideció. «Eso no es verdad. Mamá, estás inventando». Damián se puso de pie. «Beatriz, ya basta. Estás senil. Y estás mintiendo». Mantuve mi mirada en Verónica. «Clara, por favor, pon la prueba de audio». Clara cambió de ventana en la laptop. Apretó play. Mi voz llenó la sala primero, temblorosa, fingida. «Pero, Damián, esta es mi casa». Y entonces, la voz de Damián, clara, precisa, brutal, grabada desde el bolsillo de mi delantal. «Verónica hará lo que yo diga». Y luego la frase asesina. «Si no firmas, Beatriz, usaré el poder notarial de Arturo y le diré al juez exactamente lo que todos ya saben, que estás loca. Arturo ya no decide nada. Yo decido». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el jadeo de Verónica. Ella miró a Damián, su rostro una máscara de horror e incredulidad. Se derrumbó sobre sí misma, sollozando, no por mí, sino por la revelación de la monstruosidad con la que se había aliado. Damián estaba lívido, su rostro rojo, las venas marcadas en su cuello. Estaba acorralado. Tú me grabaste. Eso es ilegal». Se abalanzó sobre la mesa de café, agarrando los papeles de la venta. «No importa. Nada de eso importa. Tengo el poder notarial de Arturo. Tengo el poder.
Esa casa es mía, y te internaré hoy mismo. Agitó los papeles como un escudo. Puedo vender esta casa ahora mismo, y ustedes no pueden hacer nada. Era su última carta, y la jugó con la desesperación de un jugador que apuesta su vida. Tú tenías el poder, Damián, dije con frialdad. Yo tenía la pericia. Miré a la doctora Salas, quien se puso de pie por primera vez, abriendo su carpeta timbrada. Señor Damián, dijo la doctora Salas, su voz cortante como el vidrio. Usted tenía el poder. Me temo que está operando con información desactualizada. Sacó un documento con un sello oficial del juzgado. El poder notarial 81A fue revocado cautelarmente por fraude y coacción el martes, a las 11:00 am. Damián miró el documento. Se tambaleó hacia atrás, como si lo hubieran golpeado físicamente. ¿Revocado? ¿Martes? Su mente intentaba procesar. Pero... ¿cómo? Presentamos la grabación de audio y la evidencia de sus transferencias de Panamá al juez. Él estuvo de acuerdo en que Arturo no estaba en capacidad de firmar ese documento y que usted abusó de su confianza, explicó la doctora Salas, sin emoción. Damián se dejó caer en el sofá. Estaba acabado, pero yo aún no había terminado. Revocar el poder detuvo el robo futuro, Damián, dije, levantándome por primera vez. Pero no arregla el robo pasado. Estabas muy desesperado por vender esta casa. Más desesperado que $300,000. Me pregunté por qué. Clara, la última prueba. Clara proyectó el archivo PDF del registro de la propiedad, la escritura de la hipoteca, un gravamen de $250,000 sobre esta casa, Damián, contraído hace 3 meses. El dinero nunca tocó las cuentas de Arturo. Verónica levantó la cabeza, sus sollozos ahogados. ¿Una hipoteca? Arturo se puso de pie, su voz temblando de una furia que no había sentido en 5 años. ¡Mi casa! Yo puse una mano en su pecho. Miré a Damián, que ahora era un hombre pequeño y gris en un traje caro. Usaste la casa de mi esposo, la casa que yo pagué con 40 años de trabajo, para pagar tus deudas de juego. No era una pregunta, era una sentencia. El tribunal había emitido su veredicto. Ahora las consecuencias. La doctora Salas dio un paso al frente, asumiendo el control. Sacó un segundo documento de su carpeta. Señor Damián, esto es una orden formal de cese y desistimiento. Como se le notificó el martes, todas las cuentas mancomunadas y de la constructora están congeladas y bajo auditoría forense completa. Cada centavo de esos $300,000 será rastreado y usted será responsable de su devolución, con intereses. Esa fue la primera consecuencia. El dinero. Damián abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La doctora Salas continuó, implacable. Segundo, el patrimonio. Señaló hacia la ventana que daba a la calle. Justo en ese momento, las luces intermitentes amarillas de una grúa iluminaron la sala. El Mercedes G-Wagon está registrado a nombre de la constructora de su suegro, que ahora está bajo el control de la doctora Beatriz. La grúa viene por él en este momento. Debería llegar en... parece que ya está aquí, 10 minutos antes de lo previsto. Oímos el chirrido metálico del gancho en la calle. Y finalmente, dijo la doctora Salas, sacando un tercer documento. El apartamento dúplex de la calle Moliere, donde usted y Verónica residen. Ese apartamento está a nombre de Beatriz. Se lo prestó en Mimetas como dato, un préstamo de buena fe. Este es un aviso formal de rescisión de ese comodato. Le entregó el papel a Verónica, quien lo miró sin comprender. Tienen 48 horas para desalojar la propiedad. Dinero, auto, casa, la tríada de su falso estatus, desmantelada en menos de 3 minutos. Damián estaba roto. Miraba la grúa por la ventana, su rostro pálido e inexpresivo. Verónica estaba hiperventilando, mirando el aviso de desalojo. ¿48 horas? ¿Mamá? ¿A dónde iremos? La doctora Salas guardó sus papeles. En cuanto a la hipoteca fraudulenta de 250,000, señor Damián, eso constituye un delito grave. La fiscalía ha sido notificada esta tarde. El miedo real, el miedo a la cárcel, finalmente apareció en los ojos de Damián. Me miró, buscando piedad. No encontró ninguna. Me volví hacia mi hija. Verónica, dije. Mi voz no era dura, solo cansada. Tú eres mi hija y te amo.
Pero te aliaste con este hombre mientras él intentaba destruir a tu padre y robarme mi dignidad. Damián enfrenta cargos criminales. Espero sinceramente que elijas bien tu próximo movimiento. Ella entendió. Entendió que su lealtad a él ahora tenía un costo legal para ella. La elección era suya. Hundirse con él o empezar a nadar sola. Clara apagó la televisión. La sala volvió a quedar en silencio, excepto por los sollozos de Verónica y el sonido metálico de la grúa enganchando el Mercedes G-Wagon en la calle. La humillación del restaurante, la amenaza del asilo, los años de ser tratada como una niña senil, todo se había lavado en el ácido de la verdad. Arturo se sentó, exhausto pero lúcido. Puso su mano sobre la mía. «Bien hecho, Bea», susurró. Damián no dijo nada más. Se quedó mirando la pared. Su imperio de 800.000 tuala reducido a cenizas por una hoja de cálculo y una grabación de audio. La doctora Salas se acercó a la puerta. «Beatriz, mi trabajo aquí ha terminado por esta noche. El equipo de auditoría forense llegará mañana a las 9:00 am para revisar los libros de la constructora. Le sugiero al señor Damián que tenga a su abogado presente». Damián ni siquiera parpadeó. Estaba catatónico. Verónica me miró una última vez, sus ojos suplicando. «Mamá, por favor». Negué con la cabeza. 48 horas, Verónica. Es más tiempo del que Damián planeaba darme antes de enviarme a la Arboleda. Me di la vuelta y ayudé a Arturo a levantarse. Era hora de llevarlo a la cama. La junta había terminado. La contadora había cerrado los libros de esta sociedad fallida. Salimos de la sala principal, dejando a Damián y Verónica solos en medio de los escombros de su vida de lujo. El olor a cera de limón ahora me parecía limpio, fresco. Mientras subía las escaleras, apoyada en Arturo, oí el sonido inconfundible del motor de la grúa alejándose, arrastrando el Mercedes G-Wagon por la calle. Era el sonido más satisfactorio que había escuchado en 5 años. La justicia no siempre es poética. A veces es solo contabilidad precisa. Ha pasado un mes desde la noche de la junta. Un mes desde que el Mercedes G-Wagon fue arrastrado por la grúa, dejando un manchón de aceite en la entrada como única evidencia de la vida opulenta de Damián. La casa, mi casa de 400 metros cuadrados, respira diferente. He mandado limpiar las alfombras, quitar el polvo de años de negligencia del despacho de Arturo y he reabierto las ventanas. El silencio ya no es opresivo, es pacífico. Damián, como era de esperarse, enfrenta múltiples cargos por fraude, abuso de confianza y falsificación. La auditoría forense encontró el rastro de los $300.000 hasta la cuenta en Panamá y la hipoteca de $250.000 fue declarada nula por el tribunal, citando el fraude evidente y la revocación del poder. Su mundo de mentiras se derrumbó bajo el peso de los hechos contables. Verónica vino a verme una semana después de la junta, justo un día antes de que se cumpliera el plazo de desalojo de 48 horas del dúplex de la calle Molière. Apareció en mi puerta con una sola maleta, sus ojos hinchados y su arrogancia reemplazada por una desesperación infantil. Lloró durante horas en el sofá donde su esposo había sido expuesto. Lloró por la humillación, por el dinero perdido, por el estatus que se había evaporado. Se quejó de que no tenía dónde ir, de que Damián la había arrastrado a su ruina. Esperaba que yo, la madre que ella ayudó a silenciar, la rescatara con un cheque y una palmada en la espalda. La escuché en silencio, sin interrumpir su torrente de autocompasión. Cuando finalmente se calló, agotada de sus propias lágrimas, le serví un vaso de agua. «Verónica, eres mi hija y te amo», le dije. Mi voz firme pero no cruel. «Pero el amor no es ceguera. Viste cómo Damián me trataba. Viste cómo aislaba a tu padre. Y elegiste el lujo sobre tu familia. Te volviste cómplice pasiva de tu propio secuestro dorado». Ella intentó protestar, pero levanté la mano. No había terminado de establecer los nuevos límites. «No vas a vivir aquí», le dije. «No mientras tu única lealtad sea hacia la comodidad. Le he pedido a Clara que te ayude a encontrar un apartamento pequeño y amueblado. Pagaré los primeros 3 meses de alquiler. Después de eso, dependerá de ti». Los ojos de Verónica se abrieron con horror. «Pero, mamá, el dinero, la herencia de papá». Le expliqué el nuevo orden.
El acceso a la herencia de tu padre, que ahora yo administro bajo supervisión judicial, dependerá de 2 condiciones innegociables. Primero, asistirás a terapia psicológica intensiva para entender tu complicidad. Y segundo, conseguirás un trabajo. ¡Un trabajo!, repitió, como si la palabra fuera un insulto. Mamá, tengo 48 años. Nunca he trabajado. Entonces es hora de aprender, respondí. Yo volví a trabajar a los 74. Tienes una ventaja de 26 años. Puedes empezar por actualizar tu currículum, si es que alguna vez tuviste uno. O puedes aprender a vivir sin mi apoyo. Verónica se fue esa tarde, ofendida y conmocionada, pero se llevó el número del agente inmobiliario. El primer límite, la primera consecuencia de sus actos, había sido establecido. La puerta giratoria de mi indulgencia se había cerrado. En cuanto a Arturo, el cambio ha sido notable. Sin la presencia opresiva y manipuladora de Damián, y sin la ansiedad constante de Verónica, su mente parece haberse aclarado. Su deterioro cognitivo leve no ha desaparecido, pero su agudeza y su humor han regresado. Pasa las mañanas leyendo el periódico, subrayando artículos, comentando sobre política. La niebla de la sumisión química y psicológica que Damián había fomentado se ha disipado. Hemos vuelto a hablar, no solo de medicinas y horarios, sino de ideas. Hemos recuperado la sociedad que celebramos en ese desastroso 50º aniversario. Mi propia rutina se ha transformado. El despacho de Arturo, que estuvo acumulando polvo durante 5 años, es ahora mi despacho. Mandé limpiar los muebles, instalé una nueva computadora, una laptop plateada que yo misma compré, y organicé los archivos de la constructora. La doctora Salas me nombró administradora provisional de la empresa de Arturo, y he pasado las últimas 3 semanas realizando una auditoría forense exhaustiva. Descubrí que Damián había inflado los gastos en un 30% durante 4 años, un segundo desfalco más lento y metódico. Estoy deshaciendo su desorden, un asiento contable a la vez. Esta mañana, la luz entra por la ventana de mi nuevo despacho. Estoy sentada en el escritorio, revisando mis propias cuentas bancarias en mi nueva laptop. Las cuentas están descongeladas. Los fondos de Panamá están en proceso de ser repatriados por el juzgado. Sobre el escritorio hay una taza de café, un cortado descafeinado, exactamente el mismo que pedí en el restaurante Los Espejos. Bebo un sorbo. Esta vez, nadie me cuestiona el gasto. Lo pagué yo, con mi dinero, en mi casa. Es el café más delicioso que he tomado en 5 años. Arturo está sentado en el sillón de cuero frente a mí. No está perdido. Está presente. Está leyendo el periódico en voz alta, quejándose de la economía. Levanta la vista y me ve sonreír. ¿Qué pasa, Bea? ¿Descubriste otro fraude? No, querido, le digo. Solo estoy cuadrando las cuentas. Todo está en equilibrio. Él asiente y vuelve a su lectura. Tranquilo, seguro. Sabe que estoy al mando. Sabe que la contadora ha vuelto a su puesto. La puerta del despacho se abre suavemente y entra Clara. Acaba de llegar de la universidad. Su rostro, que estaba tan pálido y asustado ese domingo que me entregó el USB del gatito, ahora está relajado y brillante. «Hola, abuela». «Hola, abuelo». Se acerca y me da un beso en la coronilla. «¿Cómo va la auditoría?» «Terminada», le digo. Ahora solo estamos disfrutando de la paz. Ella me sonríe, cómplice de nuestra victoria silenciosa. Ella fue mi primera aliada, la que me entregó el arma. Ella me entrega el correo, facturas, estados de cuenta, nada de qué preocuparse. Observo mi despacho limpio y modernizado, a mi esposo tranquilo, a mi nieta leal. He recuperado mi patrimonio, sí. He recuperado el control de la constructora. Pero lo que realmente recuperé fue el respeto que Damián y Verónica intentaron despojarme, equiparando mi edad con la incompetencia. Me subestimaron. Creían que los 74 años me habían vuelto frágil, invisible y estúpida. Me quitaron el respeto porque creyeron que la vejez era sinónimo de debilidad. Pensaron que la mujer que había construido este patrimonio se había desvanecido, dejando solo una cáscara vacía, lista para ser internada en La Arboleda. Olvidaron que la memoria de una auditora es larga y que la paciencia es un arma táctica.
Olvidaron que la experiencia es el único poder que no se puede falsificar.